Le damos la bienvenida a nuestros invitados también del día de hoy. Ellos son la doctora Ivonne Soto, subdirectora de Prevención de ARL, administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, y también el señor José Luis Díaz, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de la misma institución. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias, buenos días. Muy buenos días, gracias por su invitación, nuestra participación en este espacio tan seguido. Bien, miren, los riesgos laborales son sumamente importantes cuando se habla de seguridad social, en sentido general, pero la gente siempre piensa en dos fundamentales: salud y pensión. Son dos pilares, pero el accidente laboral la gente ni sabe ni siquiera cómo es que funciona y cómo y cuándo entra a pagar. Cuando un accidente laboral, tú entras en una etapa en que tiene que moverse la persona desde el punto de vista de nómina y entra un pago por la seguridad social, todas estas cosas. Bueno, pero nada, es bueno que ustedes estén aquí para hablar de estos temas y hablar de una campaña que ustedes tienen, pero si quieren pueden dar un preámbulo de lo que es la ARL. Correcto, sí. La Administradora de Riesgos Laborales es la entidad que se encarga de velar por proporcionar a los trabajadores de la República Dominicana los beneficios del seguro de riesgos laborales, que es una herramienta, como tú decías, del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que es muy importante porque protege a lo que es el trabajador. Por ejemplo, lo primero que manda la ley es la prevención, la ley del seguro con respecto al seguro de riesgos laborales. Ahora bien, si la prevención falla, y siempre nos vemos envueltos en cualquier incidente de tipo laboral, entonces ya ese trabajador que se ve envuelto en ese accidente de trabajo está cubierto en un 100% en todos los servicios que necesite para recuperar su salud y reinsertarse al tren productivo de la nación. En un 100% y sin límites. No solamente era una cobertura de un 100%, que tampoco tenemos un tope para el monto que se va a gastar en esos servicios que él necesita para recuperar su salud y reinsertarse a su trabajo. Por eso veíamos una campaña una vez que ustedes tenían una persona que iban en muleta, por ejemplo, y yo he sido beneficiado porque mi ARL me ha pagado mi salud, lo que sea, algo así. Claro, porque cubrimos operaciones, cirugías, aparatos de osteosíntesis, muletas, sillas de ruedas si necesita ese trabajador, las consultas, los medicamentos y, como dije hace un momento, en un 100% todo. Y algo muy importante y que tal vez, como tú decías, muchas personas desconocen este seguro, es que el trabajador no paga un centavo por este seguro. Entonces, en su coletilla, cuando le pagan, él no ve ningún descuento que diga tanto ARL, por ciento ARL, seguro de riesgo laboral. No, porque el seguro de riesgos laborales lo paga en un 100% el empleador. El dueño de la empresa es que paga el seguro, y algo también muy importante, que todo trabajador de la República Dominicana que está registrado en la Tesorería de la Seguridad Social está cubierto por nosotros, por el seguro de riesgos laborales. Ahí entra un tecnicismo que es bueno explicarlo, o sea, que por eso el empleado no se da cuenta. Aparte de que no sabe que le están descontando eso, porque no se lo descuentan porque lo paga el empleado no sabe que cuando entra en una licencia médica por un accidente laboral, él está cobrando normal, pero que le está pagando no es el empleador, está pagando la ARL. Exacto, cuando se reporta el incidente, ya al tercer día, porque los primeros 3 días es responsabilidad del empleador, la ley dice que al cuarto día ya las prestaciones económicas de ese trabajador entonces pasan a responsabilidad del seguro de riesgos laborales, de la administradora de riesgos laborales en este caso, con un 75% del salario cotizable, el salario que está registrado en la Tesorería de la Seguridad Social. 75%. Hay unos datos que hay mucha gente que nos pregunta, y es, a veces hay unos gastos médicos, uno está acostumbrado a que los gastos médicos los paga siempre la ARS, su ARS, pero que cuando hay un accidente laboral,
estos gastos médicos no los paga la ARS, sino la ARL. ¿Cómo es que funciona el asunto en esta parte? Doctor Ivonne. Sí, en ese sentido es bueno aclarar. Cuando una persona sufre un accidente de trabajo o un accidente de trayecto, que también están cubiertos Eso es lo que iba a decir, por el riesgos laborales, el camino hacia de su casa, y desde el domicilio, trabajo, trabajo, domicilio. No el domingo en la mañana en la playa. No. Bueno, depende si trabaja en la playa. Exacto. Si trabaja en la playa, Claro. si Yo soy un pertenece a una salvavidas empresa. de una empresa que está ahí en la playa, eso sí. No, sí, ese sí. Claro, ese sí. En la playa. Claro. Bien, bueno, pues retomando lo que estábamos conversando, ninguno de nosotros tenemos un carnet que diga asegurado a riesgos laborales, ¿verdad? Pero Exacto. sí tenemos un carnet del Seguro Familiar de Salud. Exactamente. Cuando cualquier persona llega a una emergencia o a un establecimiento de salud, el responsable inicial de autorizar y dar cobertura es la ARS. ¿Por qué? Porque riesgos laborales, cuando se notifica el caso, hay un proceso de investigación para determinar si realmente el evento es de origen laboral. Y hasta que no se califica, pues no se le puede dar autorización de cobertura. Por eso tiene que cubrir la ARS. Ahora, si la ARS incurrió en algún gasto para la PCS o el trabajador tuvo que pagar algo en ese establecimiento de salud, hace una solicitud y se le reembolsa a través de la ARL lo que haya gastado, ya sea la ARS o la ARL. Eso está claramente establecido. Por eso le solicitamos a las personas que cuando tengan un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, sobre todo a los empleadores, los gerentes de recursos humanos, al mismo trabajador, que de inmediato se notifique a la ARL. Si bien es cierto que la ley les da hasta 5 años para notificar un evento de tipo laboral, pero hasta que no se notifica, para nosotros no existe. Sí. Y si para nosotros no existe, no se inicia el proceso de investigación para autorizar. El que debe notificar es el empleador por ley, pero se permite el aviso del mismo afiliado o un familiar del establecimiento de salud, y cuando nos llaman, aún no se haya todavía notificado, generamos nosotros a través del servicio al cliente la notificación, y si es una situación de urgencia que necesite cirugía, aparatos de órtesis, mandamos nuestros auditores médicos para evitar la pérdida de tiempo, para que con el interrogatorio que ellos hagan muchas veces se puede determinar de inmediato si puede o no ser laboral. Entonces ese auditor hace su informe y se autoriza, porque a veces las ARS lo ponen a pelotear. Sí. No, si dicen riesgos laborales, sí, viene la situación de que no lo quieren cubrir. Sí. Y son ellas las que tienen que cubrir. Mire, señora Soto, qué interesante. ¿Sabe que aquí hay de todo tipo de empleados? Empleados honestos, deshonestos, falta de ética y todo esto. Incluyendo también patrones. Pero hay mucha gente aquí que se mueve y salen del trabajo y se van a Blue Mall o se van a Sanville a comprar en horas laborables, tranquilito ahí, ¿no? Sí, y no, voy ahí al colmado, y se fue el hombre para allá. Allá viene pan y se cae por la escalera eléctrica, ¡pum!, hacia abajo, ¡pum! ¿Cómo ustedes pueden indagar con sus auditores médicos, que usted acaba de decir, de que ese empleado no estaba protegido bajo la seguridad del riesgo laboral, porque quizás salió de su empresa sin permiso a comprarse unos trajes de baños en horas no laborables, en horas laborables? Sí. Yo me imagino que usted tendrá muchísimos casos, ¿no? Sí, eso se da con frecuencia. Muchos, pudiera ser que algunos, pues definitivamente no lo podamos determinar, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque los auditores van a los que están hospitalizados, pero ese tipo de situación va a un investigador. Se recoge información en la empresa, horario de trabajo, hay sistema de poncheo, de registro cuando llegan a las empresas. En la empresa nos da la dirección información donde vive. Todas esas situaciones están ahí. Cuando la persona se desvía o sale con un permiso o con unas vacaciones o se va a hacer una actividad personal. Sin permiso a veces. No, aún sea con permiso, porque volvemos a lo mismo. Lo paga el empleador, ¿por qué? Protegiendo la mano de obra.
y todo lo que le pase tiene que tener relación con su actividad laboral. Desde el momento que usted tiene un permiso, unas vacaciones, o se va a hacer algo personal, usted rompió el nexo con la actividad laboral y por lo tanto no va a estar cubierto por riesgos laborales. Pero no se queda desprotegido, porque el sistema ha garantizado que si no hay riesgos laborales, la ARS, a través del FONOMA o del Seguro Familiar de Salud, o en el caso de sobrevivientes en pensiones, pues ya sería la CIPE. Y por ejemplo, si un empleado tiene un problema de salud, que no necesariamente tiene que ser un accidente, o un pique con un jefe y le da un infarto ahí, y eso también es parte de ese seguro exacto. Miren, en ese sentido sí. Que no es un accidente. Vamos a diferenciar, pero déjenme explicarles. Riesgos laborales tiene 3 tipos de eventos que cubre: accidente en su lugar de trabajo, accidente en el trayecto y las enfermedades profesionales. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es aquella que adquiere el trabajador por un agente, una sustancia, un factor de riesgo que se identifica en el área de trabajo. Tiene que haber una relación de causa, una causa que le produce un efecto. En ese caso de ese infarto, generalmente los infartos, aunque sean por pique, vienen porque hay una condición preexistente. O la persona es hipertensa, o tiene una diabetes, o tiene una serie de condiciones, por lo cual no se la produjo directamente la actividad laboral y por eso no estaría cubierto por riesgos laborales. Ahora, todo lo que se determine, por ejemplo, una persona que nunca en su vida no tiene persistencia. No tiene, exactamente, no hay ninguna persistencia. Y se da una situación en su ambiente laboral que pudiera considerarse de altos niveles de tensión, estrés, y hace un cuadro, ahí entonces tendríamos que profundizar, investigar y probablemente se le daría el derecho. Bien, tenemos una campaña que ustedes van a anunciar, pero hay algo que me veo obligado a preguntar, ya que hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿se pagan los servicios médicos o en ciertos casos si hay indemnizaciones, valores que se cobran? Me explico. Conozco un caso reciente de una persona que vive en el municipio de Yaguate. Sale a la carretera a pie de su casa a esperar una camioneta de la empresa donde trabaja, que recoge los empleados. Él es chofer de grúa de una empresa que está en Jaina. Vienen, recogen a la gente que vive por ahí y lo llevan hasta, esperando en la carretera que venga el transporte de su empresa. Un vehículo se sale de control, lo choca y muere. Esa persona estaba en el trayecto de su trabajo, pero no necesita gastos médicos, sino funerarios o una indemnización de riesgo si la cubre. Otro caso, una persona que trabaja en este edificio, en Naco, y en la esquina, donde está a las 8:30, su horario de trabajo a las 9 de la mañana, a las 8:30, en la esquina donde está el edificio de Silverson, viene en su motocicleta, parado en el semáforo, viene un vehículo y le rompe una pierna. Lo tienen que accidentar, la persona se queda sin trabajo 2 o 3 meses. Gastos médicos o indemnizaciones, ¿quién lo cubre en ambos casos? Uno es una muerte y en el otro, si hay una indemnización, pues la persona también perdió su motor, perdió su tiempo de trabajo, le pagaron el salario, el %, pero si hay algún tipo de... Y una pierna rota. Fuera de lo que son los seguros de lo que tienen que ver con en ambos casos. Sí, hablo yo. Sí, fíjese. El primer caso, por ejemplo, definitivamente hay una pensión a sobrevivientes que la otorga el seguro de riesgos laborales. Cuando se demuestra que esa persona falleció en el trayecto o por un accidente en su lugar de trabajo, o una enfermedad profesional que pudiera ser también, la compañera o el compañero de vida, ya sea casado o no casado, y todos los hijos van a tener derecho a una pensión a sobreviviente. ¿Una pensión mensual? Sí. Se le da una pensión mensual a la pareja y a los hijos. Todos los hijos, no importa que sean de esa pareja que estuviera en el momento, todos los hijos que estén registrados legalmente. Pero hasta la mayoría de edad. Hasta la mayoría, hasta los 18 ¿Y a la pareja? Si están con un acta de nacimiento que diga que son hijos de... si estaba cotizando. Ah, no, claro. Al momento del accidente. Al momento del accidente, sí, yo asumí que era el ejemplo. Puede ser que tenga un mes sin trabajar. Y en el otro caso solo le cubren los gastos médicos.
Déjenme aclarar algo que él dice, no es solo un mes. El seguro de riesgo laboral es prepago. Por eso les recomendamos a los empleadores que lo registren en la tesorería e inmediatamente lo contratan. Porque aunque solo tenga un mes va a estar cubierto. Sí. Es diferente al seguro familiar tiene que... No solo aunque tenga solo un mes. Si el empleador registra al trabajador cuando lo contrata, por ejemplo, el trabajador, la persona está contratada hoy viernes, entra a trabajar el lunes, el empleador lo registra hoy a la tesorería de la Seguridad Social, ya ese trabajador está protegido por el seguro de riesgos laborales, y el lunes, cuando él sale de su casa hacia el trabajo, si tiene cualquier inconveniente en el camino, no ha iniciado a trabajar, ya el seguro de riesgos laborales le cubre todos los gastos que necesite. Por lo que dice la señora Soto, de que es prepago. O sea, estoy pagando por adelantado. Exactamente. Y el segundo caso, ya hablamos del que falleció, que hay. En el caso de el segundo caso que se fracturó es un accidente en trayecto, porque él venía hacia su lugar de trabajo. Se le va a cubrir todo lo que amerite por la atención a la salud para esa fractura o ese tipo de lesiones que haya podido tener. Se le va a dar un subsidio por discapacidad temporal, que era el que hablaba José Luis, que desde el 4º día hasta 52 semanas. En ese tiempo va a recibir ese 75% del salario cotizable. Y si tiene que durar, si tuvo una lesión que le genera una discapacidad permanente, cuando termine el médico le da la de alta, se mandan a las comisiones médicas regionales que lo evalúan y dependiendo del porciento de discapacidad que dictaminen estas comisiones, puede tener derecho a una pensión. Vamos a ver. Muy bien, está muy claro. Licenciado, háblenos de la campaña de eficiencia y transparencia institucional. Fíjese, parte de nuestra visita acá engloba esa campaña, que es de dar a conocer a los trabajadores de la República Dominicana los beneficios que tienen con este seguro de riesgos laborales, pero además dar a conocer que la Administradora de Riesgos Laborales es una institución que trabaja y brinda un servicio de calidad y de eficiencia a los trabajadores que necesitan de nuestros servicios. Por ejemplo, en los últimos años nosotros en nuestras oficinas tenemos buzones con sugerencias, con volantes de sugerencias y de comentarios, y tenemos en los últimos años más de un 90% de respuestas positivas al servicio que reciben los trabajadores cuando van a nuestras oficinas, que están necesitados por los servicios, porque se han visto envueltos en lo que son accidentes de tipo laboral. Nuestra institución mantiene ese servicio de calidad y calidez, porque nuestro beneficio, el beneficio de la Administradora de Riesgos Laborales es social. El bienestar social de los trabajadores específicamente es el beneficio que obtiene la Administradora de Riesgos Laborales con los servicios que ofrece a la clase trabajadora de la República Dominicana. ¿Y esta campaña la abarca? ¿Dónde la van a hacer? ¿Qué están haciendo con esta campaña Eficiencia y Transparencia Institucional? Si tenemos... Bueno, en la parte educativa que entra la doctora Ivonne de nuevo, porque la doctora Ivonne es la subdirectora para el área de prevención, y dentro del área de prevención de la Administradora de Riesgos Laborales tenemos un departamento de educación, que los facilitadores se encargan de visitar a las empresas y acompañarlos en el levantamiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y de identificar los factores de riesgos. Dan un informe a la empresa acerca de los factores de riesgos detectados, y cada 3 meses se le hace una evaluación. Pero además es bueno significar que la ARL lo que es un acompañamiento, no es un asesoramiento a las empresas para que tengan un buen sistema de prevención. No fiscalizamos. No fiscalizamos. No multamos, no entramos en esa parte, simple y sencillamente buscamos la manera de que los trabajadores tengan mejores espacios de salud. Muy bien, muchísimas gracias a ambos, a la doctora Ivonne Soto, subdirectora de Prevención de la Administradora de Riesgos Laborales de Salud Segura, y al señor José Luis Díaz, director
de Comunicación y Relaciones Públicas. Muchísimas gracias.